Muy bien, pues vamos a empezar con la primera ponencia a cargo del maestro Daniel Cabrero Hernández, de México, Derecho Fiscal Mexicano y la Fiscalización Internacional. Adelante, güey. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días todavía. Movidos con el... Buenos días. Pues bueno, qué gusto, gracias, doctor Juan, y a todos los miembros del colegio por esta invitación a este congreso, este primer congreso que esperamos que pues, sea el parteaguas para que los demás años sigamos conviviendo y sigamos compartiendo conocimientos. Muchas gracias. Y pues vamos a empezar. Me toca esta difícil labor de empezar el congreso, porque bueno, pues vamos entrando en calor, venimos de desayunar, entonces pues me toca esa difícil labor de captar su atención, lo cual intentaré hacer en estos minutos. Es muy corto el tiempo y por lo tanto, pues bueno, vamos a ir platicando antes de pues, dar una cátedra, o más bien va a ser un tema más corto, con la intención de conocer ciertos aspectos importantes del derecho fiscal en México y la fiscalización internacional. Bien, empezaremos entonces platicando respecto de estos temas que considero son importantes para el derecho fiscal, lo relacionado con la potestad tributaria, esta facultad económico-coactiva, lo que conocemos en México como el procedimiento administrativo de ejecución. Después vamos a hablar un poquito de los criterios de vinculación, la relación jurídico-tributaria, los elementos de la contribución y finalmente lo relacionado a la fiscalización internacional. Muy bien, pues encontramos entonces una serie de conceptos que desde mi punto de vista son importantes para el derecho fiscal en México, como este de la potestad tributaria. Este es un concepto muy interesante que nos habla de este poder jurídico que tiene el Estado mexicano para establecer, recaudar y controlar las contribuciones, con el objetivo de destinarlas a expensar los gastos públicos que son necesarios para el cumplimiento de los objetivos del Estado mexicano. Esta potestad sancionadora tiene unos límites en relación con la validez de la norma fiscal, es decir, que en su proceso de creación se sigan los requisitos que establece la propia Constitución General de la República, qué órganos pueden dictar estas normas, así como los procedimientos que se deben seguir en la materia fiscal. Por supuesto, a partir de 2011 sabemos que el tema del respeto irrestricto de los derechos humanos pues, debe ser un tema interesante en todo nuestro ordenamiento jurídico. Después hablaremos de la facultad económica coactiva, que bueno, no solo el Estado tiene esta facultad para establecer las contribuciones, sino también esta facultad para poder cobrarlas, hacerlas efectivas. Y esto en México pues lo conocemos como este procedimiento administrativo de ejecución. ¿Qué criterios vinculan a los contribuyentes sujetos a la norma jurídica fiscal en México? Son criterios subjetivos y criterios objetivos. Desde el punto de vista subjetivo se refiere a las personas que están sujetas a estas contribuciones. ¿Y cuáles son los vínculos que como persona nos vinculan en México? Es la residencia, ¿no?, el domicilio fiscal y en algunos casos la nacionalidad. Como criterios objetivos que van a vincular al sujeto contribuyente en México con la norma jurídica, bueno, pues encontramos el hecho, ¿no?, los hechos que generan estas contribuciones, este deber de contribuir en México, pues bueno, se refiere a este criterio objetivo. Una vez que hemos determinado este hecho generador de la contribución, ¿no?, es decir, qué es lo que nos va a dar esta obligación o este deber para contribuir, pues tenemos que observar que una vez que esto se da, pues hay una relación jurídico-tributaria entre el Estado como sujeto activo y el contribuyente como sujeto pasivo de esa relación jurídica.
Entonces, una vez que está establecida esta relación, motivada, insisto, por el hecho generador de la contribución, entonces vamos a llegar a determinar esta relación jurídico-tributaria, que no es otra cosa más que el contribuyente pues tiene este deber que le impone la norma frente al Estado de contribuir en términos del artículo 31, fracción cuarta de la Constitución y las demás disposiciones jurídicas. ¿Qué elementos tienen las contribuciones? Esto es algo muy importante en México, es saber determinar qué elementos componen una contribución, ¿no? El impuesto sobre la renta, el impuesto sobre agregado y todas estas leyes que contemplan contribuciones deben de tener estos elementos. Un sujeto, un objeto, una base, una tasa o tarifa y una época de pago. Esto es importantísimo y aquí el mensaje que yo quisiera compartir con ustedes es que muchas veces no tenemos en cuenta estos elementos, los se desconocen y entonces empieza la problemática para el contribuyente, ¿no? El no poder determinar si soy sujeto o no de ese impuesto, la base del mismo es un tema complicado en México, que si no lo sabemos determinar, pues empezamos a entrar en problemas para poder tributar en México. Y además, antes de pasar a este tema, además, algo que es importante y que pues me ha tocado ver mucho es el tema de no solo es cumplimiento, pues el presentar la declaración yo ya cumplí, ¿no? Recordemos que el sistema fiscal en México se basa en la buena fe y la autodeterminación. Entonces, si yo me autodetermino y digo cuál es la base del impuesto, o sea, cuántos ingresos tuve para aplicarle la famosa fórmula de ingresos menos deducciones, y esto lo declaro a la autoridad, pues no con eso ya estoy cumpliendo. ¿Sí? Esto hay que tenerlo muy claro porque necesito un soporte. No solo es lo que yo estoy diciendo en una autodeterminación, que gano 100 y que a esos 100 le tengo que restar mis gastos, que son 80, bueno, pues mi utilidad es 20. La fórmula es muy sencilla, aparentemente, pero se viene a complicar cuando la autoridad ejerce sus facultades de comprobación y entonces yo no puedo comprobar esos 20, esos gastos que realicé, ¿no? Esos 80 de gastos. Si yo no tengo el soporte documental, ahí empiezan los problemas para el contribuyente en México. Y esto es real, ¿no? Entonces el mensaje es, pues tenemos que tener un soporte de la operación, un soporte que sea congruente con lo que yo he declarado ante la autoridad. Si eso no lo tenemos claro, empieza el problema. ¿Qué tiene que ver la fiscalización internacional con este derecho fiscal en México? La autoridad tiene facultades de comprobación en términos del Código Fiscal de la Federación desde el punto de vista interno y ellos me pueden revisar, ¿no? Que es basado en esta autodeterminación, pues surgen las facultades de comprobación, el artículo 42 del Código, y me pueden revisar, ¿no? Esto lo tenemos claro, ¿no? La verificación del cumplimiento de las obligaciones fiscales. En México la facultad pues está meridianamente clara, sabemos y estamos conscientes que nos pueden revisar en algún momento de la vida de una empresa o de la vida de una persona física, pues nos pueden revisar. Hasta ahí no hay mayor tema. ¿Dónde viene esta parte de la fiscalización internacional? Bueno, viene cuando el Estado mexicano, al ser miembro de la comunidad internacional, pues adquiere ciertos compromisos, ¿sí? Adquiere compromisos con el entorno internacional, con otros estados, y entonces firma convenios o tratados internacionales en donde ejecuta lo que nos dice el artículo 26 de la Convención de Viena, y entonces este término latino de pacta sunt servanda pues entra en acción. Entonces el Estado se compromete y los miembros que conforman el Estado, o sea, nosotros, al final del camino, pues tenemos que, el Estado mexicano tiene que cumplir con lo que ha pactado y nosotros, como miembros de esa comunidad del Estado,
pues, somos los que tenemos que estar pues muy vigilantes de qué está pasando en el entorno internacional. Entonces, en materia tributaria, los estados firman convenios internacionales, sobre todo en estos dos temas. Tratados para evitar la doble tributación y otros tratados tendientes a evitar la evasión fiscal. Eso es lo que buscan los estados a través de estos convenios internacionales. ¿Cuáles son los objetivos de estos convenios que suscriben los estados? Pues, coordinarse entre ellos y limitar las facultades tributarias de cada uno de los estados que suscriben el tratado, ¿no? Nos vamos a poner de acuerdo para ver quién fiscaliza qué y cómo lo vamos a hacer para ponernos de acuerdo. Y el segundo punto, que lo subrayo, promover el intercambio de información tributaria entre ellos. Esto también es importante. Y aquí viene la parte donde tenemos que estar muy atentos. Pareciera, insisto, que con presentar mi declaración yo cumplo con la obligación. Eso no es cumplimiento. Además de eso, tengo que tener el soporte. Y luego, ¿qué está pasando con la información que le estoy proporcionando? ¿Qué tratamiento le están dando? Pareciera ser que no nos están mirando desde fuera del Estado mexicano, pero aguas. Sí hay una relación que en un momento dado nos puede afectar por virtud de estos tratados internacionales. Este intercambio de información permite, dice, o refuerza la actividad de la auditoría estatal. O sea, la información que se comparte entre estados le sirve al Estado mexicano para ver cómo se está portando su gobernado. Y le permite, dice, esta información le permite vigilar de manera más eficaz a su ciudadano o a su gobernado. Entonces, es de llamar la atención, ¿no? ¿Estarán de acuerdo en que no solo es el que me vigile o el que me audite la auditoría, o la expresión, perdón, la autoridad al interior de mi país, sino habrá que ver hasta dónde, al amparo de estos convenios, la información que yo le proporciono a la autoridad mexicana puede trascender hacia otros países y viceversa. Por eso es importante este tema, tomarlo con la seriedad debida, porque, insisto, la información hoy en día está fluyendo hacia todo el mundo y no podemos estar solamente suscritos a nuestro país, ¿no? Tenemos que vigilar qué está pasando. Dos temas o dos temas donde está visto estas circunstancias. Este plan BEPS, ¿no? Que no sé si ustedes han oído escuchar de este plan BEPS, que es el Base Erosion Profit Shifting, que en México se le conoce como el plan BEPS, ¿no? Estas son recomendaciones que hace el G20 y que la OCDE ha bajado esa bola. Y entonces se emiten ciertas recomendaciones hacia los países para estar vigilando este tema. ¿Qué quiere decir esto de Base Erosion Profit Shifting? Esto implica el que los estados están haciendo esfuerzos para que no se erosione la base gravable del impuesto. No solo en México, en todos los países. ¿Cómo se erosiona la base? O cómo engaño, vamos a llamarlo de una manera, a la autoridad con este tema. Pues a través de ciertas estrategias, sobre todo las empresas multinacionales, pues, que pretenden erosionar la base en México, utilizando estrategias para llevarse ese capital a otro país, donde la tasa impositiva pues es benéfica. Este plan BEPS tiene su objetivo.
el que ya no se esté provocando esta erosión de la base gravable. Esto no le conviene a los estados. Y entonces por eso se crea este plan BEPS. ¿Qué ha pasado en México con el plan BEPS? ¿No? Si lo habían escuchado, y si no, pues ya lo están escuchando hoy. Y entonces, ¿qué pasa en México? En México se ha tratado de regular por los compromisos internacionales que ha asumido México. ¿Y qué ha sucedido? La última reforma, por ejemplo, de 2014, mal no recuerdo, a la ley de renta, lo que implicó fue que quitaran deducciones al amparo de este plan BEPS. Y si ustedes ven la exposición de motivos de esa reforma y de otras reformas que ahorita vamos a comentar con el lavado de activos, esa es la justificación para hacer esa reforma. Los compromisos internacionales. Y lo mismo vemos con el lavado de activos, lo mismo vemos con una reforma reciente, la del beneficiario controlador. El beneficiario controlador es un tema de lavado de activos, es una recomendación del GAFI, no es un tema fiscal. ¿No? Entonces, en México, pues, en cierta medida, pues ha tratado de esta situación verla, pero ha confundido las cosas. ¿Sí? El beneficiario controlador es un tema de lavado de dinero. Y entonces lo mezclan con el tema fiscal y ahí vienen los problemas para todos. Porque hacen una mezcla de los diferentes temas. ¿Sí? Tratando de cubrir compromisos internacionales. Una cosa es el lavado de activos y otra cosa es lo que se hace en materia fiscal. ¿No? Entonces, de ahí la importancia de este tema con el lavado de activos. Bueno, pues de igual manera sabemos que este tema del Grupo de Acción Financiera Internacional, ¿no? Que ese es el GAFI, también son recomendaciones. Este es un grupo intergubernamental, no tiene nada que ver con la autoridad, pero hace recomendaciones que la OCDE también ha bajado esa bola y quiere que los estados vayan regulando el tema del lavado de activos. En México, lavado de dinero, pero realmente el nombre correcto es lavado de activos. Se promulgó la ley correspondiente en su momento, ¿no? Igual por el peso internacional, por los compromisos internacionales, y ahí se ha ido avanzando, ¿no? Insisto, la última malgraciada reforma, si así le podemos llamar, pues es el tema del beneficiario controlador, que es una recomendación del GAFI que se introdujo a la materia fiscal, ¿no? Entonces, pareciera ser, insisto, que yo solo con presentar mi declaración de impuestos, pues ya cumplo. Pero creo que atrás hay un entorno todavía más complicado que tenemos que analizar. Hoy la mayoría de las empresas en México pues tratan de analizar un poco los esquemas, sin embargo pues no nos queda del todo claro si es que la aplicación de la norma fiscal es la más correcta, si de repente la autoridad va incorporando estos temas. Entonces, eso hace que tributar en México sea muy complicado. Insisto, la fórmula es muy sencilla, ¿no? Ingresos menos deducciones me da una utilidad y a esa utilidad yo le aplico la tasa que me toca y pues ya, ahí acabo. No es así, o sea, lleva un trasfondo todavía más complicado que si no lo vemos, se nos puede indigestar, ¿no? Se puede indigestar y con estos temas, digo, solo por mencionar estos, solo traigo a colación estos dos. Hay muchos más temas que el Estado mexicano desafortunadamente ha incorporado y ha hecho una mezcla de cuestiones en el propio comercio exterior. ¿Cuál es el ejemplo en comercio exterior más reciente? Carta aporte. CFDI es un tema fiscal, pero migra al comercio exterior y entonces ya meten problemas el importador y el exportador. Que si CFDI de ingreso o de traslado. Y ahí entra la disyuntiva. ¿Y ahora qué hago? ¿No? ¿Cumplo con la obligación haciendo solo esto o lo otro? Y la autoridad también no sabe qué hacer, no sabe cómo responder las preguntas que le formula en la práctica el importador y entonces también se indigesta, ¿no? ¿Cuál es el otro ejemplo de este tema fiscal? ¿Cómo ha migrado y ha hecho una mezcla la autoridad? El CFDI, que ya decíamos,
Y en comercio exterior, ¿cuál otro se me está yendo? Si ustedes se acuerdan de algo, un tema fiscal que esté impactando ahorita al comercio exterior. Que es tema fiscal, evidentemente, pero migra, ¿no? Bueno, el beneficiario controlador, ¿no? Ese es el otro, ¿no? Es una mezcla de lavado de dinero, ahora con fiscal, y pues también puede pegarle al comercio exterior, ¿no? El importador o las empresas importadoras tienen que tener sus expedientes de beneficiario controlador, agentes aduanales, agencias aduanales, ¿no? Entonces debe existir estos expedientes y bueno, pues habrá que hacer una encuesta de cuántos de todos estas empresas lo tienen. Yo creo que ni el 10%. Ya estamos a un año. A la entrada en vigor, ya vamos a llegar al año. Enero de 2023 se cumple el primer año. No se ha auditado este tema. Bueno, no se puede auditar, en teoría. Solamente me van a pedir la información. Yo la tengo que proporcionar. No es auditable, es a solicitud. Siempre y cuando me lo haya pedido otro gobierno. Vamos a esperar a ver cómo transcurre este tema y a ver quién de todo el padrón de contribuyentes, que es bastante, por cierto, tiene ya esta obligación cumplida. ¿No? Entonces, pues es interesante este tema, el tiempo es muy corto porque podríamos estar hablando de muchas cosas, pero al final del camino el mensaje es ¿no? No nos limitemos con lo que declaramos a la autoridad, sino habrá que buscar siempre tener este soporte que le dé sustento a mi operación y pues no me meta en un problema, ¿no? Las empresas en México hay por ahí una estadística que se crean y solo duran 3 años, más o menos. Es el tiempo de vida que se le da a una empresa. ¿Por qué? Pues porque eso crea estos problemas, ¿no? Y muchos otros más que ustedes conocen. Y entonces la empresa acaba desapareciendo, ¿no? Y ya no trasciende en el tiempo. El cumplimiento, hoy se habla de compliance, y el compliance, pues es el objetivo, que sean empresas duraderas, ¿no? Pero no haciendo compliance, solo cumpliendo la norma. Pues cumpliendo la norma todos la cumplimos, y diario, por cierto. Compliance va más allá, ¿no? Y por ahí les van a hablar en su momento de compliance aduanero, entonces pues tendrán una visión de esta circunstancia. Pues les agradezco mucho